importante saber las causas. ¿Por qué hay esa alteración? ¿Qué es lo que ha pasado? Generalmente, estas alteraciones están asociadas a defectos en el desarrollo dental, dependiendo al desencadenamiento, que puede ser por factores genéticos o hereditarios, ¿verdad? Factores ambientales, factores sistémicos, como puede ser los traumatismos, otros factores locales, que por ejemplo puede ser de una iatrogenia, que puede causar, por ejemplo, en la dentición permanente, o puede ser ambos a la vez. Entonces no nos olvidemos que las causas de las alteraciones pueden ser durante la formación del germen dentario, como les he indicado. Por ejemplo, la agenesia es cuando no se ha formado un brote dentario durante el ciclo vital de los dientes, en el periodo de iniciación, por ejemplo. Hemos dicho, el periodo de iniciación se inicia a partir de la lámina basal, ¿verdad? Por ejemplo, en los dientes temporarios tenemos que tener 10 brotes en el maxilar superior y 10 en el inferior. Si va a haber una ausencia de un brote, entonces va a haber una agenesia, que puede ser unilateral o bilateral. O puede ser una agenesia total. Entonces son factores que nosotros tenemos que estudiarlo para poder diferenciar, diagnosticar y explicar a nuestros pacientes. Entonces, otro factor hereditario, que el papá, si ha tenido una agenesia, puede que el hijo tenga la agenesia, o el abuelo ha tenido una herencia, digamos, que siempre tiene un diente doble, por ejemplo, o un diente macrodóntico. Puede el nieto o el hijo heredar esa alteración. Entonces es importante conocer, preguntar. Por ejemplo, si nosotros cuando estamos realizando un examen dental vemos un diente muy grande o hay ausencia de un diente, decir, bueno, señora, aquí veo que hay una ausencia, y la mamá va a relatar, sí, yo también me falta un diente, tengo ese problema, y mi hijo también ha heredado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son causas que tenemos que tener el tino de preguntar al paciente y sacar la conclusión. Es importante también diferenciar las anomalías de erupción fisiológica. Es decir, por ejemplo, hemos hablado en el tema de erupción, los dientes natales y neonatales, ¿verdad? Eso no es normal, pero podemos ver cuando el niño nace con los dientes, hemos indicado. Cuando el niño nace con los dientes, nosotros tenemos que hacer una observación indicando si ese diente natal no molesta el pecho materno, puede permanecer en boca. Pero si lastima el pezón materno durante la lactancia, tenemos que retirar. Y la forma anatómica de estos dientes natales son muy pequeños. Generalmente los dientes natales tienen la corona y casi nada de raíz. Y si nosotros vamos a dejar por buen tiempo, si no le lastima, entonces ese diente natal va a empezar a formar su porción radicular. Pero si durante los primeros 15 días ese diente natal lastima el pezón materno, ¿qué tenemos que hacer? El primer intento, hacer un desgaste de los bordes agudos, redondearlo. Y si persiste lastimando el pezón materno, hay que retirarlo. ¿Por qué? Porque esa lastimación va a dar lugar a unas úlceras a nivel del pecho materno y el bebé no se va a alimentar, ¿verdad? Y la mamá va a tener problemas de mastitis y se va a complicar su salud. Entonces, eso es importante orientar. A veces el pediatra no sabe, y si ustedes tienen esta información, decir, bueno, una vez escuché en la asignatura de odontopediatría se puede hacer ese tratamiento. Lo están en un centro de salud, dar esa orientación, ¿verdad? Al médico general, al pediatra. Entonces, para eso están estudiando ustedes y no olvidarse, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? Es simplemente agarrar una gasa, un poquito embadurnar con anestesia tópica, no podemos colocar infiltrativas, nada a este bebé,
Solamente agarrar gas un cuarto de vuelta y esos dientes se eliminan. Es fácil. ¿Ok? Otra anomalía de erupción, que es los neonatales, es decir, la diferencia entre natales, que el neonatal erupciona a los 30 días, es decir, al mes. Es el mismo el procedimiento, sí. Ese dientecito que erupcionó al mes en ese bebé, hacemos la misma indicación, es decir, se desgasta los bordes agudos si es que los tiene y luego está en observación. Mejoró, no lastima el pezón materno, lo dejamos, ¿verdad? Ahora si lastima, igual hay que proceder el mismo paso. Una vez que ha erupcionado, ese diente tiene movilidad, no está firme, agarramos una gasa, hacemos un movimiento giratorio izquierda-derecha y se retira ese diente. ¿Por qué? Porque va a lastimar la lengua. A veces hay problemas del pezón materno. La lengüita del bebé también puede lastimar por esos bordes agudos. Por eso que el borde incisal, más que todo, se redondea con una lijita o con un instrumento, ¿no?, que podríamos retirar. No podemos usar, por ejemplo, en ese momento un micromotor, nada. Si no agarramos una lija de la que tenemos un disco de grano grueso y con eso se hace el lijado. Entonces redondea los bordes. Entonces el profesional tiene que darse modos para evitar esas lastimaciones que da el pezón materno o la lengüita del bebé. ¿Ok? Porque esos bordes agudos, como flor de lis, los dientes temporarios no tienen flor de lis, pero estos son muy agudos, así como unas sierritas, entonces lastiman tejidos blandos. Entonces es importante saber esa diferencia. Son anomalías de la erupción. Aquí tenemos, por ejemplo, el bebé nace y podemos observar esos dos dientecitos. Por eso que el pediatra, cuando el bebé nace, tiene que revisar cavidad bucal, tejidos blandos, cómo nació, las orejitas, la cara, rebordes, ver si tiene algún honguito, etcétera, etcétera. Es la función del pediatra, ¿no? Cuando nace es el que recibe al bebé y va a hacer los exámenes cuidadosos, va midiendo cómo están las manitas, los dedos, las piernas, etcétera, etcétera. Tiene la obligación de revisar todo, no solamente exteriormente, interiormente, la cavidad bucal tiene que revisar. Si observa que ya el bebé tiene los dientes, es ver, ¿no?, clínicamente, si tiene bordes agudos, hacer ya esa remodelación, es decir, recomendar, decir, vaya usted al odontopediatra, le va a dar algunos consejos si no está en su posibilidad del pediatra de explicar. Pero hay pediatras que ya están capacitados y pueden explicar, ¿no?, y remitirnos al odontopediatra o al odontólogo general para poder realizar esa maniobra. ¿Ok? Otra anomalía que también ustedes pueden ver en la dentición temporaria es los nódulos de Bond. Eso es también algo fisiológico, no es patológico. Son anomalías fisiológicas. Generalmente los nódulos de Bond se localizan en la superficie vestibular de los rebordes alveolares, puede ser el maxilar superior e inferior. ¿Qué son los nódulos de Bond? Son quistes de inclusión, que son estructuras glandulares en desarrollo. Son pequeños aumentos de volumen, de consistencia blanda. Una vez que erupcionan los dientes, eso desaparece. No tenemos por qué asustarnos. ¿Ok? Pero hay que saber diferenciar, porque a veces las mamás dicen, no se tiene aquí unos quistecitos con contenido blanco, no sé qué tiene, parece que le está saliendo los dientes y no es así. Entonces es importante saber diferenciar de los nódulos de Bond por las perlas de Einstein, que es otra diferencia. Las perlas de Einstein también pueden ser únicas o múltiples. ¿Dónde se localizan? La diferencia es que las perlas se localizan en el paladar duro y paladar blando. ¿Ven? Entonces hay diferencia. Los nódulos de Bond en la reborde del maxilar superior e inferior, ¿verdad? A nivel de los trabeculados óseos. En realidad, en los rebordes vestibulares. En cambio, las perlas de Einstein están en el paladar duro. Igual, son aumentos de volumen blandos, que esto no requiere tratamiento. A medida que el niño va de lactar, va sirviéndose el pecho materno, que es hasta los
recomienda el pediatra hasta el año, generalmente las mamás les dan hasta los 6 meses, 8 meses, eso va a desaparecer. Vemos así como especie de racimitos de una uva, así con pequeños aumentos de volumen, son tejidos blandos. Entonces eso va a ir desapareciendo, no tenemos por qué hacer ninguna intervención, ¿ok? Entonces está claro. Cuando se les pregunte qué son los nódulos de Von, cómo diferencia de las perlas de Einstein, harán su diferenciación según la localización, por ejemplo, perlas de Einstein en el paladar duro blando, los nódulos de Von a nivel del reborde alveolar vestibular, ¿ok? Ambos, por ejemplo, el tratamiento no requiere una intervención quirúrgica. Estos desaparecen con el tiempo. Otra característica, otra enfermedad que podemos diferenciar en una dentición temporaria es la enfermedad de Riga-Fede. ¿Esto dónde se localiza? En la porción ventral de la punta de la lengua. Este autor ha identificado esta lesión justamente por los dientes natales o neonatales. Estos dientes natales o neonatales van a dar lugar a ulceraciones en el bebé en la punta de la lengua o en la cara ventral de la lengua. ¿A qué se debe esta enfermedad de Riga-Fede? Como se dice, está provocado por el roce de los bordes cortantes de los dientes natales. El tratamiento, como ya indiqué, si persiste lastimando el pezón materno, la lengua del bebé, hay que retirar, ¿verdad? Hacer la extracción dentaria. Y si no, se mantiene cuando no lastiman ninguno de los elementos. ¿Entendido? Otra característica que tenemos que considerar en una dentición temporaria es la pérdida prematura de las piezas dentarias. Cuando ya ha hecho la erupción, puede haber alteraciones. ¿Por qué? Puede ser alteraciones por causa de la caries dental, pueden extraer prematuramente. O puede ser una ausencia de una pieza dentaria que nosotros prematuramente estamos diagnosticando. ¿Ok? ¿A qué se refiere pérdida prematura? Es la pérdida temprana de las piezas dentarias primarias o temporarias, que puede llegar a comprometer la longitud de arco, es decir, el mantenimiento natural del perímetro de la longitud de arco. Cuando se extrae un diente temporario antes de tiempo, ese maxilar superior o inferior no desarrolla normalmente, no sigue su ciclo biológico de crecimiento. Por tanto, se recomienda siempre mantener los dientes temporarios hasta el periodo de recambio, hasta que se exfolie fisiológicamente. Porque si la mamá indica, retíremelo ese diente, nosotros tenemos que explicar. Si el niño tiene 3 años, 4 años, dice, no, le duele mucho, quiero que me lo saque. No, señora, usted, ¿por qué no vino más antes? Entonces, tenemos que informarle, ¿verdad? De la importancia de mantener especialmente los dientes posteriores, los primeros y segundos molares temporarios, porque esos molares mantienen el espacio, mantienen la longitud de arco. ¿Por qué? Porque va a ir creciendo ese maxilar. El niño está en crecimiento, como les he indicado, hasta los 18 años de edad. Entonces, esos dientes temporarios tienen que estar hasta la fecha indicada. Para eso hemos estudiado el periodo de erupción, el periodo de recambio dentario. No nos olvidemos que un diente temporario erupciona de 6 hasta los 2 años y medio, máximo 3. Ese diente temporario puede estar máximo hasta los 11 años. A los 12 años el niño ya es adolescente y está con su dentición permanente. No nos olvidemos eso, ¿verdad? De 6 a 12 años van cambiando sus dientes temporarios por los permanentes. Ahora bien, vamos a la clasificación de las anomalías en la cavidad bucal. Generalmente los dientes, sean temporarios o permanentes, se clasifican en anomalías de número, tamaño, forma, estructura y color. Estas anomalías vamos a diagnosticar mediante un examen correcto y adecuado cuando realizamos el examen intrabucal, ¿verdad? Cuando realizamos una historia clínica, vamos al examen dental
Observamos el tipo de oclusión. Si es una oclusión con relación molar recta, estamos hablando con dentición temporaria, ¿verdad? Si estamos hablando de una oclusión clase 1 de Angle, estamos hablando con una dentición mixta, primera fase. ¿A qué me refiero a una oclusión mixta de primera fase? Porque ya ha habido erupción del primer molar permanente, el niño tiene 6 años, hay recambio ya de los incisivos inferiores y así sucesivamente va a ir cambiando el resto de los dientes. Entonces, a partir de los 6 años, yo tengo que valorar la dentición permanente. A partir de los 2 años y medio, la dentición temporaria, hasta los 5 años y medio, máximo 6, yo voy a observar los dientes temporarios. ¿Entendido? Entonces, una vez que yo hago el diagnóstico de la oclusión, voy al examen de tejidos blandos y luego tejidos duros que nos encantan ver, ¿verdad? Que son los molares, los incisivos y los caninos en la dentición temporaria. En la dentición permanente ya se aumenta una serie más, que es molares, premolares, caninos e incisivos. ¿Ok? Entonces, dentro de las anomalías de número, ¿a qué se deben las anomalías de número? Generalmente son alteraciones durante el periodo de iniciación o de brote. Esas alteraciones van a ser durante el desarrollo dentario. Esas alteraciones pueden ser por defecto o exceso durante el inicio de brote. Por tanto, dentro de las anomalías de número, podemos encontrar una agenesia dental. Esta agenesia dental se clasifica en una anodoncia total o una hipodoncia. A la vez también podemos ver un aumento del número de brotes dentarios, como se llama la hiperodoncia. Entonces, esas anomalías nosotros tenemos que diferenciar. Entonces, dentro de la agenesia dental tenemos la anodoncia y la hipodoncia. ¿Cómo diferenciamos de una anodoncia total? Es cuando el niño no tiene gérmenes dentarios, es como un desdentado total. Aquí. Causas puede ser hereditarios, ambientales, factores hormonales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber diferenciar. Una agenesia parcial puede ser bilateral, agenesia de los incisivos centrales temporarios, puede haber agenesia en el incisivo central inferior. ¿Y cuál la causa? Para eso tenemos que preguntar correctamente a la mamá qué pasó con los dientes de adelante. Puede manifestarnos, puede ser una causa traumática. Puede que cuando era un bebé de 8 meses, puede que se haya caído del andador o ha tenido algún trauma y ha evolucionado los incisivos centrales, ¿verdad? Es decir, bueno, estaba en un andador o estaba en su patineta o en la bicicleta y se cayó de carita y se salieron los dientes. ¿Por qué? Porque si el niño tenía 8 meses o 1 año, ese diente recién ha erupcionado, ¿verdad? Si ha erupcionado, tiene 2/3 de raíz y si ha tenido un fuerte impacto, el diente puede desprenderse y evolucionar. Entonces, esa causa es por una causa traumática y por tanto ya no podemos reimplantar los dientes temporarios. No se reimplanta, por ejemplo, como en los dientes permanentes. Los dientes permanentes podemos reimplantarlo, pero los temporarios no. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Este niño que ya está con 3 años de edad, tiene que ir al jardín, tiene que ir a aprender las palabras, a pronunciar correctamente las palabras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rehabilitarlo, ¿no? Ya sea con unos dientecitos forma fija o una plaquita removible, con un tornillo de expansión, ya eso es creatividad del profesional. Entonces, es importante saber la causa. Ahora, si es agenesia, realmente tenemos que ver qué pasó, que durante la formación, cuál es el factor que ha alterado.
O puede indicar a la mamá que yo también cuando era niña mi mamá manifestó que no tenía los dientes, entonces hereditario, ¿verdad? Entonces son dos factores muy diferentes. ¿Para qué? Poder aprender correctamente, para poder hacer un motivo de consulta correcto y adecuado cuando nos llama la atención. Nosotros tenemos que preguntar más qué pasó, como ya les he indicado, si es una causa traumática, si ha evolucionado los dientes, ok. Tenemos que hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque esos incisivos permanentes recién van a erupcionar a los 8 años. Y si este niño tiene 4 años, otro necesita 4 años, porque va a ir al kinder, va a ir al pre-kinder, kinder, después a primaria, ¿verdad? Entonces así no podemos dejar. ¿Por qué? Porque el niño va a tener un trauma psicológico. Entonces tenemos que explicar a la mamá e indicar, decir que es necesario hacer la rehabilitación para que el niño pronuncie correctamente las palabras. ¿Ok? O puede haber anomalía de número de una agenesia, por ejemplo, acá los incisivos laterales no están. Para poder diagnosticar correctamente, tengo que tener mi apoyo radiográfico, ¿verdad? Sí, hay realmente la agenesia del germen del incisivo lateral. ¿Y cómo vamos a poder ver esa diferencia? Es porque hay ausencia del germen, no se formó durante el periodo de brote o de iniciación, ¿verdad? Entonces, a nivel de la membrana basal, la dentición temporal se forman 10 brotes. En cambio, para el permanente, lo propio, ¿no? Se forman, ¿en qué número? 14 brotes para el maxilar superior y 14 para el inferior, porque actualmente ya tenemos solo 28 dientes. Y lo normal es tener 32, porque los terceros molares ya están disminuyendo, ya no están formándose esos gérmenes dentarios. La causa hay muchos, puede ser alimentación, causas exógenas. Entonces, todos esos factores influyen. Entonces, es importante recordarles que cuando hagan un examen dental, verifiquen de la línea media del frenillo del labio superior o frenillo del labio inferior, vayan contando cuántos dientes existen para no confundirnos y no registrar correctamente, porque a veces uno no cuenta bien y registra lo que no es correcto y podemos tener problemas legales. Entonces es importante observar, contar, decir, bueno, aquí yo cuento solo 5 que ha pasado, está con dentición permanente. ¿Cuál falta? Entonces tengo que ver, este es un incisivo central, este es un canino, decir, ¿verdad? Porque la forma de un canino es de forma pentagonal, el canino superior, para poder diferenciar del canino inferior, que es hexagonal. Todas esas características que ya hemos hablado en morfología dentaria. Entonces, yo aquí digo, evidentemente falta el incisivo lateral, que es bilateral, agenesia bilateral. Y decir, bueno, acá le falta un diente, tengo que tomar una radiografía panorámica para ver toda la porción radicular que ha pasado, etcétera, etcétera. O puede estar retenido, ese incisivo lateral está en una posición alta por falta de espacio, etcétera, etcétera. Entonces tengo que ver todas esas características. Una anomalía del número también puede ser una hiperodoncia. Formación de más, por ejemplo, si estamos con dentición temporaria, pueden ver 12 gérmenes dentarios, 6 en cada hemiarcada. Tengo que diferenciar si es un supernumerario o también puede haber un diente doble, ¿verdad? Todas esas características yo tengo que verificar. ¿Por qué? Porque este apiñamiento dentario. Entonces, para eso, primero tengo que saber lo normal y para luego diferenciar de lo anormal. ¿Entendido? Aquí tenemos, como les dije, la hiperodoncia, que es aumento del número total de dientes, que está asociado, puede ser con síndromes genéticos, como por ejemplo, la displasia cleidocraneal, puede tener una hiperodoncia el niño, que esa hiperodoncia va a ir alterando el número de dientes. Algunos síndromes, por ejemplo, algunos pacientes con síndrome de Down, trisomía 21, que también puede tener aumento del número de dientes. También en la enfermedad de Gardner. Entonces, esas alteraciones que son síndromes genéticos
puede manifestarse en los pacientes y tengo que saber diferenciarlo. Pues no nos olvidemos, en las anomalías hiperodóncicas pueden ser por síndromes genéticos, como por ejemplo se ve en la displasia cleidocraneal, el síndrome de Gardner y síndrome de Down. Generalmente en los pacientes con síndrome de Down podemos ver un poco desarrollo de los maxilares, los dientes a veces son un poco más grandes y falta de espacio, están en mala posición. El segundo caso de anomalías de tamaño son alteraciones, pueden ser endocrinas, como ser dentro de las anomalías de tamaño tenemos los macrodónticos, los microdónticos, los dientes geminados, los dientes fusionados, esos son los más comunes que podemos observar en nuestros pacientes pediátricos. ¿Cómo diferenciamos estas alteraciones de tamaño? Como su nombre indica, un tamaño más grande de lo normal, vamos a ver un incisivo central mesiodistalmente más grande. ¿Verdad? ¿En qué alteraciones vamos a ver? ¿En qué casos? Generalmente en pacientes que son gigantes, pacientes que tienen problemas hipofisiarios. Entonces, estas alteraciones vamos a ver dientes más grandes. Otro, podemos ver dientes más pequeños. Por ejemplo, la microdoncia se ve en el enanismo hipofisiario, en la displasia ectodérmica anhídrica. Entonces, estas alteraciones más se ven en alteraciones endocrinas, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber diferenciar. Otra anomalía de tamaño es la diferencia del diente geminado o gemación con un diente fusionado. Generalmente, un diente geminado tiene una corona mesiodistal superior a lo normal. ¿Cómo se diferencia? Generalmente tiene un surco a nivel cérvico-incisal. ¿Cómo diferenciamos una geminación de un diente fusionado? El diente fusionado es inverso a los anteriores, es decir, que dos gérmenes dentarios se unen. Puede ser un central con un lateral, están fusionados por la dentina. Son de tamaño normal. La unión generalmente en los dientes fusionados se puede dar a nivel del esmalte o también esmalte y dentina. Esa es la diferencia. ¿Ok? Aquí está haciendo un dibujo. Dentro de las anomalías de tamaño y forma tenemos un diente geminalar que puede estar unido con un diente supernumerario. El diámetro mesiodistal es amplio y tiene un solo conducto. Ese es un diente que se lo clasifica como gemación. Gemineo es que son dientes grandes y ambos son individuales. Fusión es cuando, como les he indicado, dos dientes temporarios o permanentes, sea incisivo central con el lateral, se fusionan y ambos tienen diferentes estructuras de conducto radicular individual. La diferencia es que la unión es a nivel de corona, esmalte y dentina. La porción radicular, si ustedes pueden apreciar, es individual. Y la concrescencia es otra anomalía de tamaño y forma en el que podemos apreciar que esta lesión se une a nivel porción radicular por el cemento. Entonces, no se olviden, esas son las diferencias que podemos apreciar en una radiografía, en un aspecto clínico cuando hacemos el examen. Entonces, aquí están las figuras macrodónticos. El diámetro mesiodistal es mayor de lo normal. Para eso tenemos que saber las medidas correctas y el tamaño normal, ¿verdad? Aquí igual podemos ver, aquí es un diente normal y aquí podemos ver un diente macrodóntico para poder diferenciar. Diente microdóntico es pequeño de lo normal, ¿no? Entonces, fácil de poder diferenciar cuando hay más que todo estas anomalías de tamaño, podemos observar con mayor frecuencia más en la dentición permanente, muy poco en la dentición temporaria, el 0,5% se observa en la dentición temporaria. Importante,
hacer el diagnóstico diferencial cuando existe un trauma, ¿verdad? Porque esta niña se cayó en la bicicleta, se fracturó el borde incisal, tercio incisal, y no podemos decir microdóntico, sino esta es la causa, es traumática. Entonces hay una fractura del borde incisal. Entonces es importante hacer un buen diagnóstico cuando hacemos el examen de las piezas dentarias. Acá vemos otra anomalía de tamaño a nivel del incisivo. ¿Qué sería esto? ¿Un diente fusionado? ¿Un diente geminado? ¿Quién me puede decir? A nivel del maxilar inferior. A ver, un voluntario, una voluntaria. Un diente fusionado, doctora. Muy bien, fusionado. Hemos dicho que el diente fusionado se une el central con el lateral. Si nosotros vamos contando aquí, no está el lateral, está directamente el canino. Y vemos aquí el surquito, ¿verdad? No están prominentes, están unidos por esmalte y dentina. Entonces es importante considerar esas características. Viendo una radiografía panorámica, ¿qué nos interesa ver? Cuando nosotros solicitamos una radiografía panorámica a nuestro paciente, es recomendable a partir de los 6 años una panorámica. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Primeramente, lo que hemos verificado clínicamente, hemos contado el número de dientes, ¿ok? A nivel intraóseo, ver si están normal los gérmenes, están en buena posición. Hay un diente supernumerario, aquí si ustedes pueden ver a nivel de los incisivos, ahí está un diente supernumerario con dirección opuesta a la base de la nariz, ¿verdad? Vemos también que en el maxilar inferior hay un apiñamiento, poco desarrollo del maxilar inferior. Vemos los estadios de Nola, que ya lo hemos hablado. Vemos los molares temporarios con lesiones cariosas extensas, reabsorciones, osteitis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planificar con el apoyo radiográfico. Por ejemplo, si vamos al maxilar superior, tenemos que observar a nivel de los incisivos superiores centrales, vemos que ya están en boca, el lateral lo propio, pero a nivel del central lateral en la porción radicular que no está todavía cerrada, tiene 2 tercios radiculares, falta 1 tercio que se cierre. Hemos indicado que los dientes permanentes cierran la porción radicular una vez que han erupcionado, tiene un periodo de 3 años más para poder completar la porción apical. Y aquí tenemos este supernumerario, entonces tenemos que retirar para evitar que haya alteraciones. Vemos que también tiene su canino temporario y el canino permanente está todavía alto, formándose la porción coronaria. Vemos los premolares que también están en un estadio de Nola 6, 7, tienen 1 tercio de raíz. Para que erupcionen tienen que tener 2 tercios de raíz, ¿verdad? Está el primer molar temporario, el segundo molar temporario. Entonces, tiene el primer molar permanente. Y si nosotros vamos analizando, vemos que aquí su primer molar inferior se ha mesializado, ¿verdad? Ya no hay clase 1 de Angle, por ejemplo. Entonces, todo eso tenemos que corroborar en una panorámica y decir qué pasó, cuál es la causa, porque hay ese apiñamiento de los dientes. Entonces, interconsulta con el ortodoncista, ¿verdad? El ortodoncista nos informará si evidentemente dirá, bueno, esos focos infecciosos tienen que retirar para que yo empiece a hacer el tratamiento ortodóntico. Entonces, el paciente tiene que estar previamente rehabilitado para poder recibir un tratamiento ortodóntico. ¿Por qué? Porque si no va a tener problemas, ¿verdad? Focos infecciosos, consecuencias. Entonces, la importancia de hacer esa interpretación radiográfica. La radiografía nos ayuda para poder ver la posición, la forma anatómica de los dientes. Vamos a ver un diente geminado, como les he mostrado en la figura anterior. Se ve clínicamente solo la corona. Tenemos que ver la porción radicular con la radiografía, ¿ok? Aquí tenemos también un diente que está en proceso de erupción y vemos que el lóbulo es más amplio mesiodistalmente, entonces puede que haya unido con un supernumerario. Entonces hay que esperar que complete hacer su erupción y a la vez tomar una radiografía. ¿Qué es lo que ha pasado?
Sabemos que los dientes permanentes tienen, cuando hacen erupción, la flor de lis. Esa flor de lis va desapareciendo con el transcurso del tiempo cuando ya hay contacto con el antagonista, ¿verdad? Aquí tenemos un diente, como les he indicado, fusionado, que clínicamente vemos aquí como un tubérculo porlingual. Están unidos, como les he dicho, esmalte y dentina, y radiográficamente estamos verificando. A nivel coronario están unidos, pero a nivel radicular cada uno tiene un conducto. Entonces, ¿cómo diferencio? Por la clínica y por la radiografía. Y digo, este tiene el diagnóstico de diente fusionado, ¿ok? Aquí está, generalmente más se observa en el maxilar inferior, las dos piezas están unidas. Entonces, no hay dónde perderse, ¿verdad? Dentro de las anomalías de forma, hemos hablado de las anomalías de tamaño, ahora nos toca la forma. Generalmente dentro de las anomalías de forma vamos a encontrar el taurodontismo, los dientes de Ensindén y alteraciones radiculares, como son las dilaceraciones que puede ser a nivel apical, tercio medio de la porción radicular. ¿Cómo voy a diferenciar una anomalía de forma? Generalmente con una radiografía. El taurodontismo es una anomalía morfológica en el que se observa la cámara pulpar bastante alta, larga. ¿A qué se debe? Porque hay un retraso de la vaina reticular de Herting a invaginarse horizontalmente. Es decir, no ha cumplido su ciclo fisiológico normal de esta vaina. Esta vaina tiene que desaparecer. Y si ha habido retraso en esta vaina, que vamos a observar un diente taurodóntico. ¿Y dónde vemos con frecuencia? Generalmente en los molares temporarios o molares permanentes. Este taurodontismo actualmente se ve y a veces uno se confunde, ¿no? Cuando uno hace una terapia pulpar, vemos radiográficamente y vemos una cámara pulpar bastante larga. Y qué raro, dicen, o cuando uno hace terapia pulpar, dice, no encuentro el piso. ¿Por qué? Porque la pulpa está alta, es bastante larga. Entonces es importante, cuando nosotros diagnosticamos un diente taurodóntico y queremos realizar una pulpotomía, tenemos que ver muy bien la radiografía, ¿verdad? Para evitar las sorpresas. Entonces, cuando se les pregunte qué es un taurodontismo, indicarán es una anomalía morfológica porque existe un retraso en la reabsorción de la vaina reticular de Herting y hay una invaginación horizontal y por eso que el diente es bastante largo. Otra alteración de anomalía de forma tenemos los Dens-Inden, que se localiza en la corona de los dientes. Generalmente los Dens-Inden es aquellos que tienen un agujero ciego a nivel de los incisivos laterales muy profundo. Y con el tiempo, cuando no se diagnostica correctamente, ese agujero ciego puede llegar cerca a la dentina pulpa y generar la cavitación y es muy molestoso. Entonces hay que ver clínicamente esa lesión. Aquí tenemos, este es el taurodontismo. Cuando nosotros tomamos una radiografía y vemos una corona, radiográficamente la corona, cámara pulpar bastante larga y las raíces cortas, ¿ven? Cuando hacemos una pulpotomía tenemos que llegar hasta acá, es bastante largo. Y no encuentro, es importante entonces que nuestra radiografía debe ser muy buena, correctamente tomada, con una buena angulación y poder diagnosticar radiográficamente el taurodontismo. El Dens-Inden, como les he indicado, que está más localizado en los incisivos laterales, el agujero ciego muy marcado, profundo. Aquí pueden ver radiográficamente, ¿ven? Calcificación de esmalte y aquí parece que estuviese ya comunicado con la pulpa coronaria. Entonces tenemos que saber diferenciar. Cuando es muy profundo, está sano, es mejor sellarlo con un sellante. Pero si dejamos pasar porque el paciente no se cepilla, porque es una fosa muy profunda, de bordes marginales muy marcados, entonces llega a generarse la cavitación y la lesión cerca a, es decir, se compromete la pulpa radicular y que hay que hacer terapia pulpar, no hay otra, ¿no? Es decir, una endodoncia. Entonces es importante
tener un buen diagnóstico. Vamos a la otra alteración, anomalías de estructura. Si nosotros hablaríamos las muchas alteraciones que el temario el tiempo no nos alcanza, pero lo que comúnmente observamos en los pacientes les estoy manifestando, es el taurodontismo, el densindem y alteraciones o dilaceraciones en las raíces, ¿no? Que eso han llevado profundamente en anatomía dentaria. Ahora vamos a las anomalías de estructura. ¿A qué nos referimos a las anomalías de estructura? Generalmente las estructuras que hay alteraciones a nivel del esmalte y a nivel de dentina. Hemos indicado que en el ciclo vital de los dientes, que los dientes una vez que se han pasado el periodo de la odontogénesis, que es iniciación, proliferación, histodiferenciación, morfodiferenciación y aposición, en esos periodos son esas alteraciones que ocurren. Por ejemplo, la agenesia en el periodo de iniciación. De morfodiferenciación que determina el tamaño y forma de los dientes macrodónticos, microdónticos, si estamos haciendo una relación, ¿verdad? Anomalías de estructura es en el periodo de calcificación. Hemos dicho la calcificación en el ciclo vital del diente empieza de las 14 a 18 semanas de vida intrauterina. La importancia que la madre gestante debe estar informado de todo esto, que durante el primer trimestre de embarazo debe tener una alimentación saludable, en calidad, no en cantidad, ¿verdad? Y por ende debe recibir los tratamientos oportunos, controles periódicos. ¿Para qué? Para que esos gérmenes que se están formando no sufran estas alteraciones o estas anomalías. Como les he dicho, pueden ser ambientales, pueden ser genéticos o hereditarios que les he indicado. Entonces tenemos que ver en qué parte de este ciclo vital ha habido esa alteración, ¿verdad? Entonces la importancia de conocer lo normal para poder diferenciar las anomalías, ¿ok? Bueno, vayamos a las anomalías de estructura, que es un tema muy amplio, les diré, porque estas anomalías de estructura se manifiestan a nivel del esmalte, a nivel de la dentina, es decir, ocurre durante varios periodos, ¿verdad? En las fases de formación. Generalmente en el depósito de la matriz de esmalte o en el depósito de la matriz de la calcificación del esmalte también, o a nivel de dentina. Entonces, generalmente lo que nosotros vemos en la clínica podemos diferenciar las alteraciones comúnmente observadas, son las amelogénesis imperfecta, el esmalte hipomaduro, las displasias ambientales. Podemos observar también con mucha frecuencia, se está viendo ahora las dentinogénesis imperfectas tipo 1, tipo 2, tipo 3, entonces hay que saberlo diferenciar. Eso ya estamos viendo en la parte de anomalías de estructura. Entonces no se olviden, los defectos de esmalte pueden dar lugar a defectos hereditarios, pueden ser defectos de síndromes generales que pueden tener. Entonces son causas que van a llegar a generar estas anomalías de estructura. Por ejemplo, la característica que podemos observar en una hipoplasia es una anomalía de estructura. Va a haber defectos cualitativos y cuantitativos a nivel del esmalte. El grosor del esmalte es delgado y por tanto vamos a ver una tipo radiolucidez de la dentina. Ese esmalte va a presentar ranuras horizontales y verticales. Generalmente el esmalte es muy delgado o puede haber por eso se llama hipoplasia a nivel de la estructura del esmalte. Esa es la característica más importante de la hipoplasia. Dentro de otra alteración de la anomalía de estructura tenemos la amelogénesis imperfecta. Generalmente en la amelogénesis imperfecta vemos el grosor de la corona normal, los dientes se ven afectados
Puede ser por causa hereditaria, causa ambiental y se ve como estuviese veteado, ¿verdad? Por eso se llama amelogénesis imperfecta a nivel del esmalte. Hacer un diagnóstico diferencial con la fluorosis. Sabemos por qué es una fluorosis, ¿verdad? A diferencia de una amelogénesis, cuando existe consumo excesivo de flúor, ese esmalte va a ser poroso, ¿verdad? Blanqueado, blanco, opaco, difuso. Entonces, es importante hacer ese diagnóstico diferencial de las características clínicas que podemos apreciar en una dentición temporaria o en una dentición permanente. Generalmente las anomalías de estructura se ve con mayor frecuencia la amelogénesis imperfecta en una dentición temporaria cuando existen alteraciones durante el ciclo de formación. La fluorosis puede ser que el niño o la madre consume agua de pozo, por ejemplo, que esa agua tiene bastante flúor, entonces los dientes, como hemos dicho, que se forman durante el vientre materno, pueden presentar esas características, pero no es con frecuencia, ¿no? Esas son excepciones. Y eso tenemos que saber diferenciar, porque son defectos de la formación del esmalte. Y las displasias genéticas, que también pueden ser hereditarias. Aquí tenemos, por ejemplo, una hipoplasia lineal, cuando existe ya el recambio dentario de los dientes permanentes. Esta hipoplasia lineal puede estar relacionada con una displasia. Es decir, tanto el esmalte como la dentina está afectada, ¿verdad? Entonces, hay que saber diferenciar cuál es la causa, durante qué periodo se han hecho estas alteraciones. Acá otra alteración de anomalía de estructura, tenemos la dentinogénesis imperfecta, es decir, la dentina ha sido pigmentada y clínicamente se observa en este sentido. Aquí tenemos otra anomalía de estructura, una dentinogénesis en el que no se ha formado el esmalte, está la dentina expuesta, vemos que es una dentina dura. Entonces, en estos casos, cuando el paciente presenta esta característica, estamos diagnosticando clínicamente. Solicitamos un examen radiográfico y vemos cómo está la porción radicular para ver si está completa o falta. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Generalmente, cuando existe una dentinogénesis y está la dentina dura y tiene el ápice completo, podemos hacer directamente proteger con unas coronitas estéticas. ¿Para qué? Para estimular su autoestima del paciente, que este paciente pronuncie correctamente las palabras, pueda sonreír, unificar el color de los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, darle salud, ¿verdad? Porque cuando el paciente está erupcionando y ve esta característica, tiene miedo, temor, psicológicamente está tiene una depresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, restablecer con una corona jacket, una corona estética, para darle la funcionabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es importante que el profesional sepa valorar. ¿Y cómo va a saber valorar? Analizando cómo está el esmalte, cómo está la dentina, preguntando si esas alteraciones ve en su familia, papá, mamá, hermanos, etcétera, y para poder sacar nuestra conclusión, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos las anomalías de estructura, más a nosotros nos interesa a nivel del esmalte y a nivel de la dentina. Como ya les he indicado, comúnmente vemos las hipoplasias, las amelogénesis imperfecta de esmalte, la dentinogénesis a nivel de la dentina. Esas son las características que ustedes tienen que saber, lo básico. Hay clasificaciones más complejas, pero si nosotros no sabemos diferenciar lo básico, en lo más complejo nos vamos a perder. Entonces, les estoy dando lo necesario para que ustedes puedan diferenciar esas características en las anomalías de estructura, ¿verdad? Ya les dije la hipoplasia, las hipocalcificaciones,
La hipomaduración a nivel del esmalte generalmente se debe a nivel de los primeros molares permanentes. Cuando erupciona el primer molar, tenemos que ver a nivel oclusal cómo está ese esmalte hipomaduro, hipocalcificado, que eso vamos a ir viendo en la clínica. Cuando se observe, les voy a indicar y decir, bueno, este es un hipomaduro, esto es hipocalcificado. Esto es una dentinogénesis, que comúnmente actualmente se está viendo mucho en los dientes temporarios anterosuperiores, dentinogénesis. ¿Por qué? Porque durante el embarazo la mamá no se ha alimentado correctamente, no ha consumido bastante calcio, fósforo, etcétera, etcétera. Entonces es importante, hemos indicado que los dientes se forman durante el primer trimestre de embarazo, después eso desarrolla. Y cuando el bebé nace de la pancita de la mamá, y a partir de nacimiento ya empiezan a brotar los gérmenes permanentes, ¿verdad? Al año, a los 3 años y así sucesivamente, y a los 8 años con el brote del tercer molar o la muela de juicio, que muy poco ya no se ve en los pacientes adolescentes. Entonces, todo eso tenemos que saber cuándo se forma para poder diferenciar si existe agenesia o existe alteraciones de hiperodoncia, macrodónticos, microdónticos. Entonces, el ciclo vital de los dientes es importante saber, ¿ok? Para poder diferenciar estas alteraciones. Dentro de las anomalías de color, generalmente estas anomalías de color se observan a nivel del 4º mes de vida intrauterina. Cuando la madre gestante está embarazada, como les he dicho, importante que ese embarazo debe ser tranquilo, no consumir muchos medicamentos, muchos fármacos, porque si no, si la madre consume un antibiótico o una tetraciclina, entonces en este periodo, por supuesto que esa pieza va a estar pigmentada, ¿verdad? Durante su formación. Entonces siempre se recomienda que el embarazo debe ser algo natural, tranquilo, satisfactorio, que la madre lleve un embarazo normal para evitar estas alteraciones, ya sea de forma, tamaño, color. Entonces, importante considerar que en el 4º mes de vida intrauterina no puede recibir ninguna medicación de los medicamentos. No administrar, por ejemplo, la tetraciclina en mujeres embarazadas y por ende a los niños menores de 8 años. Ya les he dicho, a los 3 años se forman los brotes dentarios y así sucesivamente van formándose, creciendo esos brotes, y si durante ese periodo recibe estos medicamentos, esos dientes van a estar con pigmentaciones. Esos dientes, si la mamá, como les dije, toma agua de pozo, entonces esos dientes pueden tener esa agua, mucho flúor, exceso de flúor, entonces el diente va a presentar fluorosis dental y hay que saber diferenciar si la fluorosis es leve, moderada, muy severa, y está generalizada en todas las piezas, etcétera, etcétera. Entonces es importante saber esas características. Entonces, ¿a qué se deben las anomalías de color? Generalmente son tinciones extrínsecas o intrínsecas que va a dar lugar a la afección, ya les indiqué, de los dientes temporarios o dientes permanentes. Hacer esas diferencias de las displasias a nivel del esmalte, a nivel de dentina. Las displasias ectodérmicas, ¿verdad? Que son otras alteraciones. La pigmentación por tetraciclina, que es un medicamento que se incorpora a la matriz de esmalte y dentina durante el ciclo biológico de formación del germen dentario, y por tanto va a tener ese color medio azulado, verdoso, que es un color irreversible, es decir, tú por más que desgastes no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque está pigmentado esa dentina esmalte. ¿Cuál es la conducta a seguir en este caso cuando el paciente presenta por pigmentación con tetraciclina? Es colocar carillas o colocar las coronas o las fundas, etcétera. Ya tiene que ver otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Entonces, si la pigmentación es a nivel del esmalte, clínicamente podemos observar de un color amarillo claro o gris oscuro.
¿verdad? Porque sabemos que el esmalte es translúcido, se ve lo que en la dentina estamos observando. Entonces, es una de las causas importantes para observar ese tipo de color en los dientes. Es generalmente la pigmentación de este medicamento, que es la tetraciclina. Es importante saber esa diferencia pardo-marrón cuando se estaba formando, entonces los dientes van a empezar así a pigmentarse. La conducta, por más que desgastemos, va a persistir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Carillas, tenemos que hacer coronas, ya dependiendo del profesional. Entonces, estas pigmentaciones con tetraciclina es una discromía adquirida que ha afectado al tejido duro, que es el diente, ¿verdad? Sabemos que el esmalte es aprismático, está formada por células ameloblásticas. Otra alteración de anomalía de color podemos observar en la eritroblastosis fetal, que es debido por la porfirina eritropoyética congénita, es otra alteración, que son generalmente alteraciones autorrecesivas. Entonces, son raras veces que podemos ver esto en los pacientes, pero tenemos que tener esa información. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la fluorosis dental, que es una anomalía de color, ¿verdad? Entonces es importante hacer esa diferencia en relación a esta otra figura. ¿Okay? Aquí tenemos igual una alteración de las estructuras de esmalte y dentina, una eritroblastosis fetal. Podemos ver estas características anatómicas, translucidez a nivel del borde incisal, son anomalías de estructura. O una dentinogénesis imperfecta, de anomalías de color, solamente está formada la dentina, vemos en este molar, y no hay esmalte. A nivel del plano oclusal también podemos ver que no hay esmalte, solo está dentina y la dentina dura. ¿Por qué? Porque no se ha formado correctamente el esmalte. Entonces es importante que sepamos diferenciar esas características clínicas en la morfología de las piezas dentarias. ¿Cuál es la causa? Tenemos que preguntar a la mamá cómo fue el embarazo, fue normal. No nos van relatando y sacamos nosotros la conclusión. Importante que durante el embarazo la madre debe recibir alimentación saludable y nutritiva, ¿no? Consumir las diferentes frutas, verduras, algo natural, porque estos elementos, estos nutrientes, hacen que ese órgano se forme correctamente. Entonces es importante que la madre gestante debe recibir una buena alimentación nutritiva y saludable. Alguna consulta y para poder tener una boca saludable durante la adolescencia, revisar dientes sanos y que el adolescente se sienta contento y feliz con una buena higiene bucal y hacer sus controles periódicos cada 6 meses, una vez al año o 2 veces al año y evitar, ¿no?, las complicaciones. ¿Alguna pregunta, consulta? No, doctorita, todo muy claro. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, estamos finalizando nuestra clase teórica. Ya va a ser -4. Y para podernos alistar y estar en la clínica, ¿no? Para poder ya empezar con nuestros pacientes, los que ya han empezado, continuar. Los que no han empezado todavía, pongámonos las pilas, por favor. Recordarles que nuestro primer parcial es el 2 de mayo. Entonces, el próximo martes vamos a tener el tema de cariología, vamos a empezar una parte y hasta ahí va a ser el parcial. Y no se olviden, ya deben, creo que ya todos deben tener el texto, cómprense el texto para que puedan ustedes profundizar más los temas que les he impartido y las dudas que tengan me pregunten. ¿Ya? Entonces ya les dije la semana anterior que todos deben tener ya el texto y el día jueves me los van a presentar en la clínica. Voy a ver, coloquen su nombre
y para que ya ustedes puedan ver toda la temática para este semestre. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, estamos finalizando nuestra clase teórica y nos vemos en la facultad. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.